digger, strong and tough. Beep, 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 get out my way. Bluey es el fenómeno animado más grande de los últimos años. ¿Pero sabías que el episodio piloto era completamente diferente al programa que vemos hoy? Diseño de Bluey. Si solo conoces la versión actual de Bluey, no tienes idea de lo mucho más hermosa que está ahora en comparación con cuando fue creada. Si hay algo que amamos de Bluey es cómo, a pesar de ser azul como su papá, es completamente diferente a todos los demás. En la primera versión del personaje era básicamente una miniatura de Bandit, exactamente igual que él, solo que con su voz de niña y un tercio de su tamaño. Absolutamente todo era igual en ambos. I wanna go high as the clouds. All right. You're not pushing high enough. Okay. Las manchas a ambos lados de la cabeza que eran azul marino, las manchas en la espalda que también eran iguales y el vientre azul claro, además de la cola idéntica, lo cual es muy diferente de la versión actual en la que las partes azul oscuro de Bluey se volvieron moradas y la nariz del cachorro se redondeó para que fueran más armoniosa. De hecho, hasta la punta de la nariz de Bluey ahora es más clara también. Además, su vientre y el de su papá ahora son diferentes, como explicaremos mejor más adelante. Todo esto fue con la intención de destacar al personaje y funcionó perfectamente, convirtiendo a Bluey en un fenómeno que todos amamos. Ya te diste cuenta de que vamos a contarte todas las diferencias entre los episodios pilotos de Bluey y la versión actual del programa, ¿verdad, Papá Healer? Podemos ver que Bandit, especialmente en el primer episodio piloto lanzado en 2016, era un padre mucho más descuidado que el Bandit que conocemos hoy. Todos sabemos que al papá de las niñas le encanta jugar y divertirse con sus hijas, pero también sabemos que cuando está cansado lo que más le gusta hacer es acostarse y descansar. Pero en la primera versión de Bluey, por su comportamiento, podemos ver que está completamente en contra de su voluntad en ese parque. Además, presta mucha más atención en un juego de celular que a su propia hija, lo que es parte de la broma del episodio, pero sigue siendo un poco aterrador. ¿Te imaginas si la perrita azul saliera volando del columpio porque la balanceó demasiado fuerte? Eso definitivamente sería un problema, especialmente si Chili lo descubriera después. Y sabemos muy bien que una de las cosas que Bandit hace mejor es cuidar de sus hijas, especialmente cuando está jugando con él en el parque. En la segunda versión lanzada en 2017 vemos que el papá ya se parece mucho más a la versión que todos conocemos y amamos. Es mucho más juguetón y atento con las niñas. Entonces definitivamente podemos decir que el papá Healer ha evolucionado mucho, pero al mismo tiempo no podemos dejar de hablar sobre él. Diseño de Bandit. Además de la personalidad del papá de Bluey, su diseño también ha cambiado mucho desde 2016 y hasta ahora. En realidad, el Bandit que conocemos ahora es diferente tanto de su primera como de su segunda versión. En 2016, en el primer papá Healer, sus manchas en la cabeza eran similares a las actuales, pero tenían un pequeño espacio azul claro entre los ojos. En la segunda versión, pasa a tener solo una mancha en un lado de la cara, lo cual es diferente de la versión actual donde la mancha en su cabeza es uniforme. De ahí el nombre del personaje, ya que la mancha parece una máscara. Por eso Bandit, que significa bandido en inglés. Además, antes el papá de las niñas tenía dos manchas en la espalda y ahora tiene solo una. Y su cola era azul oscuro en la punta en su primera versión. En la versión de 2017 del episodio piloto fin de semana ya cambia a la versión que usa actualmente. Y además de todo eso, en ninguna de las dos versiones la barriga del papá Healer es amarilla como en la versión actual que conocemos. Lo que hace que Bandit sea completamente diferente y también único, al igual que Bluey. Definitivamente estas pequeñas diferencias son muy interesantes. Y si estás de acuerdo con nosotros, comenta abajo #Healer en referencia al apellido de los personajes principales de la serie, Parque. Otra cosa que ha cambiado mucho entre el episodio piloto de Bluey y las versiones del programa que conocemos hoy es el ambiente donde juegan los niños. En el episodio piloto de 2016 podemos notar que el lugar estaba prácticamente hecho de arena y juguetes para los niños. En el programa que todos vemos podemos ver que todo ahora es mucho más verde, con presencia de césped y naturaleza por todas partes. Con respecto a esto, sabemos que obviamente era una economía realizada por los creadores del programa para mostrar el concepto del mismo, por lo que tal vez invertir en más detalles como vemos ahora no sería una opción. Pero definitivamente los parques como los conocemos hoy en el programa son mucho mejores. Cuartos diferentes. En la segunda versión piloto del
programa, muchas cosas y personajes nuevos aparecen como Bingo y Chili. Y algo que ha cambiado mucho son las cosas dentro de la casa de la familia Hiller que conocimos por primera vez. Por ejemplo, en la versión anterior, Blue y Bingo ya dormían en habitaciones separadas, como podemos ver cuando Chili las acuesta para dormir. Por ejemplo, en el caso de Blue, duerme en una habitación con ventanas inclinadas, mientras que Bingo duerme en una habitación llena de cuadros y en una cama rosa. Y sabemos que las dos hermanas duermen juntas en la misma habitación. Y aunque intentaron dormir en habitaciones diferentes, al principio de la tercera temporada terminaron volviendo a dormir en la misma habitación, ya que son un poco inseparables. Casa Hiller. También podemos notar que, por ejemplo, los colores de la casa han sido completamente modificados por colores mucho más vivos y atractivos. Por ejemplo, fíjate cómo en la escena en la que Blue y Bingo intentan dominar a Bandit en el suelo de la casa era mucho más clara y con varios muebles blancos al fondo. En la versión final que podemos ver hoy, los colores del suelo y de las paredes tienen tonos naranjas y los muebles también tienen colores llamativos. Además, el baño social de la casa también tuvo los colores de sus paredes muy modificados, ya que eran morados en la primera versión y en la segunda el color se cambió a verde, sin contar que la lista de cosas por hacer también fue retirada de la pared, sin mencionar el rollo de papel higiénico extra que fue puesto en la ventana. Supongo que Bandit siempre necesita uno más. Tamaño de Bluey. La primera vez en la historia que vimos a la protagonista era mucho más pequeña que la Bluey que comenzó el programa con 6 años y ahora tiene 7 años. Una de las mayores pruebas de esto es que cuando ella y su padre llegan al parque para jugar en el columpio, ella está dentro de un cochecito de bebé. Considerando que ni siquiera Bingo, que es 2 años más joven que Bluey, al principio de la serie, cuando tenía solo 4 años de edad, nunca fue vista en un cochecito de bebé. Podemos decir que probablemente Bluey debería tener menos de 4 años. Nuestra suposición sería alrededor de 3 años más o menos. Esto significaría que el diseño del cachorro azul sería realmente mucho más similar a la de Peppa Pig, que tiene desde el principio de su programa 4 años de edad. Este cambio de edad que ya notamos en el segundo episodio piloto, dejando a la protagonista un poco más mayor, tiene la intención real de desvincular los dos programas, mostrando que Bluey no era una copia de Peppa, lo cual realmente funcionó muy bien. Y eso funcionó tan bien que hoy estamos mostrando este video para ti. Y si te gustó todo lo que mostramos hasta ahora, haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestro grupo. Apertura. Si hay algo que a todos les gusta ver es la apertura del programa de Bluey con toda la familia Hiller bailando juntos. Mucha gente no sabe que la música de apertura fue creada exclusivamente para la serie por Geoff Bush, el músico exclusivo del programa y que también inspiró al personaje Bosker de la serie. Antes la música que se tocaba era una canción de la banda de rock australiana Coaster. Incluso el cantante de la banda es nada menos que David McCormack, quien es la voz oficial de Bandit, lo que demuestra que los creadores del dibujo siempre tuvieron la intención de involucrar al cantante de alguna manera en la serie. Además, la idea era que la apertura fuera solo con personajes bailando de la misma manera. Lo que cambiaría de un episodio a otro serían los personajes que aparecerían, lo que sucedería de acuerdo con la historia de cada episodio. Eso daría mucho trabajo y siempre cambiaría, más o menos como los Simpsons, que tienen una apertura diferente para cada uno de sus episodios. Pero sinceramente no puedo imaginar Bluey con una apertura diferente a esta. ¿Y tú? Rusty y Mackenzie. De hecho, dos personajes que aparecen en la primera apertura, además de Bluey, son Mackenzie y Rusty. Es decir, oficialmente aparecieron incluso antes que Chili y Bingo. Lo más interesante de todo esto es que si ves el episodio piloto, la perrita azul cuando está en el columpio dice el nombre de Mackenzie, pero quien responde es Rusty. Esto indica que inicialmente la idea era que Rusty se llamara Mackenzie. ¿También sería él el interés amoroso de Bluey? Al analizarlo bien, tiene mucho más sentido que el compañero de la perrita azul se llame Rusty. Después de todo, el nombre hace referencia al color del pelaje de la perrita, ya que Rusty significa óxido en inglés. Manchas. Como mencionamos al principio del video, las manchas de Bluey tanto en la espalda como en la cabeza cambiaron mucho desde el primer episodio piloto hasta el segundo, y de este a la versión final del programa. Pero la pequeña Bluey también ha sufrido cambios. Por ejemplo, en la primera versión de nuestra protagonista, si pausamos el video en el momento adecuado, podemos ver que Bluey tenía 6
6 manchas en su espalda. En su segunda versión podemos notar que Bluey ya no tenía 6 manchas sino 3, que es exactamente la misma cantidad de manchas que tiene hoy en la espalda. Sin embargo, hoy sus manchas están dispuestas de manera diferente, casi formando el símbolo de Mickey. Otro personaje que tuvo sus manchas modificadas fue la mamá de Bluey. La mancha en la cabeza de Chili estaba de un lado y luego en la versión final fue cambiada al otro lado de la cabeza. ¿Te habías dado cuenta de eso? Sinceramente no tenía idea de que hubiera tantas diferencias. Si te gustan los dibujos animados y las películas también, como agradecimiento por haber llegado hasta aquí en nuestro video, estamos dejando 2 videos muy buenos de nuestro canal para que los veas y te diviertas. Nos vemos en el próximo video que elijas. ¡Abrazos!